Abuela rechazada por carta por tener 5 hijos. Pero una tempestad cambia todo. La noche se tornaba oscura y turbulenta en la pequeña ciudad costera, donde la furia del invierno arrasaba con las olas y el viento aullante. Isabel, una abuela de carácter fuerte, se encontraba abrazada a una fría carta que acababa de recibir. Rechazada, decía en grandes letras, como un golpe en el estómago. La residencia para mayores había argumentado que tener 5 hijos era un riesgo social. Una sensación de abandono la envolvía mientras miraba por la ventana. Las ráfagas de viento sacudían su hogar como si el universo mismo conspirara contra ella. La tormenta resonaba. Los truenos retumbaban como si quisieran hacer eco de su tristeza. Isabel guardaba un espíritu resiliente, pero ese rechazo la había dejado hecha añicos, como un viejo barco atrapado en la tempestad. Quería gritar, decirles a sus hijos que valía la pena, que nunca había sido un lastre, que había dado lo mejor de sí. Pero en esa noche oscura, lo único que sentía era tristeza y frialdad. En el interior de su modesta casa, sus hijos estaban cerca, pero cada uno lidiaba con sus propios demonios. La mayor, Lucía, miraba su teléfono con desesperación, mientras que Carlos se encerraba en su mundo de fracasos amorosos. Marta, la más joven, sostenía lágrimas que no se atrevían a caer, y entre esas luchas se sentía un muro invisible que les separaba, una distancia que Isabel apenas comenzaba a percibir. De repente, un apagón sumió la habitación en la oscuridad. El sonido del viento se volvió ensordecedor. Isabel, impulsada por un toque de curiosidad, o tal vez por la desesperación, comenzó a buscar en su viejo baúl un refugio de recuerdos. Ahí, entre trozos de papeles y fotografías en blanco y negro, encontró algo inesperado. Una carta antigua. Era amarillenta, con una caligrafía temblorosa. Isabel sintió como su corazón se aceleraba. Se preguntaba qué secretos podrían estar escondidos entre esas líneas. Mientras la tormenta rugía fuera, el sonido del papel al abrirse la sumergió en un rincón del pasado que creía olvidado. Fragmentos de una historia familiar borrados por él. Tiempo empezaban a revelarse. ¿Qué verdades oscuras saldrían de ese mar de recuerdos? ¿Sería aquel el momento en que todo cambiaría? Las palabras en la carta contenían misterios que habían permanecido ocultos, como tesoros en las profundidades del océano. Isabel sintió una mezcla de miedo y expectativa. Las verdades ocultas de su familia podrían ser la respuesta a tanto dolor acumulado, tanto rechazo, tanto sufrimiento. La tormenta seguía azotando la casa. Pero en ese instante, dentro de la oscuridad, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su pecho. En medio del caos, el destino de Isabel y sus hijos pendía de un hilo. ¿Se dejaría vencer por la injusticia de esa carta fría? ¿O encontraría el valor para desafiar el destino que había marcado su vida? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isabel se quedó inmóvil. La carta crujía entre sus manos, el viento aullando con furia afuera. Abrió los ojos como platos, sintiendo que cada palabra le quemaba en la piel. Mientras los rayos iluminaban la habitación, una revelación la golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo una carta de rechazo, era una carta de redención. En su mente, las imágenes comenzaron a despejarse. La carta amarillenta en sus manos era de su madre, una madre
que había desaparecido de su vida cuando ella era solo una niña. No puedo ser una carga, pensó. Pero ¿y si su madre nunca la había amado realmente? Aceleró su respiración. Sintió que la opresión en su pecho aumentaba, como si algo gigantesco la estuviera aplastando. Las palabras se entrelazaban en su mente. Ella había creído que la familia era una fortaleza, que sus 5 hijos eran la razón de su vida. Pero en ese instante, un nuevo pensamiento se asomaba. ¿Y si su madre había rechazado también a Isabel? Era una flor marchita en el jardín de su infancia, un recuerdo oscuro que había evitado durante décadas. Marta, la más joven de sus hijos, entró en la habitación, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la angustia en el rostro de su madre. —¿Qué pasa, abuela? —preguntó con voz temblorosa. Isabel sintió que la carga de su dolor caía sobre ella. Sin embargo, la tormenta afuera era demasiado ruidosa y el silencio en el interior opresivo. Isabel movió la cabeza, incapaz de responder. En ese momento, Carlos rompió la tensión. —Mamá, puedes hablar, te veo con esa carta, y parece que el mundo se te cae encima. Su voz también temblaba, como si el caos de sus propias luchas se hubiera agitado en su estómago. De repente un trueno ensordecedor retumbó. La luz parpadeó y se apagó. La casa se sumió en la oscuridad total. Isabel sintió que su corazón iba a estallar. En medio de la oscuridad, un grito resonó. Era Lucía, que había salido corriendo de su cuarto. —No puedo más, no puedo soportar esto —exclamó. La desesperación en su voz era palpable. Isabel, impulsada por un instinto protector, gritó. En la oscuridad: —Lucía, ven aquí. Pero el eco de su voz se perdió en el viento bugente. Un golpe sordo resonó en la casa, como si algo hubiera caído. El miedo la invadió. ¿Qué estaba sucediendo? Las ventanas vibraban, y de pronto la puerta de la casa se abrió de golpe. Isabel retrocedió, mientras una sombra oscura se cernía sobre el umbral. Una figura emergió, empapada y temblando. Era un hombre, de cabello canoso, que ella nunca había visto antes. Su rostro tenía una expresión de angustia y determinación. —Isabel —gritó el desconocido con voz potente—, es hora de que sepas la verdad. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba. Sus hijos quedaron paralizados, los ojos a punto de caerse de sus cuencas. —¿Quién eres tú? —preguntó Isabel, entre la incredulidad y el terror. El hombre dio un paso al frente, su mirada fija en ella. —Soy tu padre, Isabel. He vuelto para contarte lo que realmente sucedió. El corazón de Isabel se detuvo. La mentira familiar, los secretos ocultos, todo estaba a punto de desmoronarse en una tormenta de revelaciones. ¿Podría ser posible? ¿Su padre, viviendo en lugar de ser un eco del pasado? La verdad se disparó como un relámpago en la mente de Isabel, y ella se quedó sin palabras, atrapada entre el asombro y el miedo. ¿Qué cambios traería esta revelación deslumbrante? ¿Qué otros secretos enterrados resurgirían de las profundidades? Todo el dolor, todas las heridas, estaban a punto de abrirse de nuevo. La tormenta afuera ya no era nada comparado con el tumulto que se desataba en su corazón. Isabel estaba anclada en la confusión. La revelación del hombre que decía ser su padre sacudió su mundo, como un rayo dividiendo un árbol en dos. No puede ser, pensó, mientras su mente intentaba procesar las palabras que resonaban en sus oídos. Los truenos aún vibraban en la casa, pero la tormenta interior que se desataba en su corazón era mucho más intensa. El hombre de pie en la puerta, con cabello canoso y una mirada que contenía tanto dolor como determinación, dio un paso adelante. Isabel vio cómo sus hijos, paralizados, intercambiaban miradas de incredulidad. La tensión en el aire era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. La atmósfera se volvió pesada, el aire frío y denso como el mar
justo antes de una tempestad. Isabel, he venido porque ya no puedo esconder la verdad más tiempo. Tu madre no te abandonó. Ella tuvo sus razones, dijo el hombre con voz temblorosa. Isabel sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Cada palabra era un golpe, un tira y afloja de emociones. ¿Qué clase de verdad podría justificar sus años de dolor? ¿Por qué no regresaste antes?, preguntó casi en un susurro, su voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que creciéramos sin ti? Él bajó la mirada, avergonzado. Fui un cobarde, Isabel. Te prometo que... Pero no pudo terminar. Un estruendo sacudió la casa. La tormenta había intensificado su agresividad. Un fuerte viento empujó la puerta abierta de par en par, dejando entrar un torrente de agua y sombras. Isabel soltó un grito. Sus hijos la miraron. Sus rostros reflejaban horror. En medio de ese caos, una figura emergió del umbral. Era una mujer alto y delgada, con una expresión de rabia y dolor que paralizó a todos. «¡Eres un mentiroso!», gritó. La voz era familiar. Isabel, abrumada, sintió un nudo en el estómago. «Alba», murmuró. «No podía ser». La mujer que apenas había conocido en fotografías, la hermana que no sabía que tenía. Apareció justo en el medio de su tormenta personal, y la rabia de su mirada era palpable. «Te he estado buscando, padre, y dejas que tus mentiras nos dividan». Las palabras de Alba resonaron en la habitación, y un silencio sepulcral se apoderó del espacio. Isabel miró a su lado, donde su padre parecía desmoronarse. ¿Qué más había escondido esa familia? Las preguntas arrollaban su cabeza. La idea de tener una hermana, de que su vida estaba llena de secretos, la sacudía como un barco en alta mar. «¿Por qué no nos dijiste nada?», gritó Isabel, un torrente de emociones brotando de su pecho. La sensación de traición inundaba sus venas. La rabia la atravesaba como un relámpago. «Toda mi vida me he sentido sola, y ahora resulta que hay más secretos que he ignorado». Alba se acercó, con lágrimas en los ojos. «Tú no eres la única que ha sufrido por la falta de respuestas. Ambos no somos más que piezas en un rompecabezas que no hemos podido armar. Necesitamos saber la verdad, juntos». Las palabras de su hermana inyectaron adrenalina en la situación. Isabel miró a su padre, buscando respuestas. Él se encogió, sus manos temblaban. «Es hora de que todos sepamos lo que ocurrió. La verdad es más aterradora de lo que imaginas». Antes de que pudieran reaccionar, un estruendo de rayo iluminó la habitación, un destello que rompió la oscuridad por un instante. Las luces parpadearon furiosamente y de repente un grito desgarrador retumbó en la casa. Era Carlos, el más pequeño de sus hijos, que cayó al suelo, sujetándose el pecho. «Mamá, no puedo respirar». Isabel sintió como su corazón se congelaba. La mirada de todos se posó en él. ¿Qué estaba pasando? Mientras el caos estallaba alrededor, la revelación de su familia parecía conservar un aire de mortandad. «Carlos, por favor». La escena se congeló en un momento. Una tormenta dentro y fuera. La oscuridad había engullido su hogar, y la verdad amenazaba con arrastrarlos a todos con ella. ¿Podría Isabel enfrentar lo que se avecinaba? ¿Cómo podrían encontrar respuestas si las preguntas se multiplicaban? Una nueva tormenta estaba comenzando, y el destino de todos pendía de un hilo. La escena estaba cargada de tensión. Isabel sintió como el tiempo se detuvo al ver a su hijo Carlos en el suelo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «¡Carlos, respira!», gritó, su voz quebrada por el miedo. No podía creer lo que veía. Todos se acercaron a él, la angustia llenando el aire. «¿Qué le pasa?», exclamó Lucía, su rostro anegado en lágrimas. Isabel, con el corazón en un puño, se arrodilló junto a su hijo. Vio cómo su pecho se agitaba con esfuerzo, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «Carlos, por favor, háblame», suplicó, mientras las sombras dentro de la casa parecían cobrar vida.
como si el caos se hubieran adueñado de todo. Alba, la hermana recién descubierta, miró al padre con una mezcla de reproche y desesperación. —¿Qué has hecho, hombre? ¿Por qué no nos dijiste que podía pasar algo así? Las palabras de Alba eran como dagas, golpeando fuerte, mientras la mirada de su padre se llenaba de culpa. El hombre no tenía respuesta. Solo temblaba, mirando a su hija y luego a su hijo en el suelo. Un rayo iluminó la habitación por un breve momento, revelando la angustia grabada en los rostros de todos. Isabel sintió que la sala se llenaba de miedo, de un terror palpable. —¡Llamen a una ambulancia! —aulló, pero en la tormenta el sonido era como murmullos perdidos. Fuera el viento aullaba y la lluvia parecía querer entrar, inútilmente golpeando las ventanas. De pronto, Carlos se convulsionó. Sus manos se aferraron a su pecho y un grito desgarrador salió de su boca. Isabel quería tocarlo, consolarlo, pero la realidad era cruel. —Mamá, siento algo raro, no puedo. Su voz se ahogaba entre los estruendos. Entonces todo sucedió de golpe. Una figura apareció en el umbral. Era la última persona que cualquiera esperaba ver. —No, no puede ser ella —murmuró Isabel. Era Estela, la madre de sus hijos, la mujer que había desaparecido después de hacerle tanto daño. Estaba empapada, con un vestido desgastado, pálida como un fantasma. La tormenta rugía a su alrededor como si el propio cielo estuviera enojado. —¿Qué haces aquí? —preguntó Isabel, la rabia y el miedo retumbando en su voz. No podía creer que en medio de este caos ella apareciera. Estela cruzó la sala, ignorando las miradas de shock, y se arrodilló junto a Carlos. —Él necesita ayuda —dijo con voz tensa, mirando al pequeño que se retorcía en el suelo. —Tú no tienes derecho a estar aquí —gritó Lucía—. Te fuiste y ahora vuelves como si nada. La sala se llenó de gritos, de rencores acumulados. Isabel sentía como el caos se desbordaba. La tormenta fuera de su casa no era más que un reflejo de todo lo que ocurría dentro. —Escúchame, no tengo mucho tiempo —dijo Estela, su voz tensa. —Carlos, él hereda algo de nuestra familia. Es un don, pero puede volverse peligroso. Si no actuamos rápido, podría. Frase quedó suspendida en el aire. Isabel sintió un nudo formarse en su garganta. —¿Un don? ¿Qué estás diciendo, Estela? —cuestionó. Pero sus palabras sonaron como un eco aterrador. Las emociones estallaban a su alrededor. La tormenta adentro se intensificaba. Y en ese momento, Carlos, con un último estertor, dejó de moverse. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. —¡Carlos, no! —¡Despierta! —gritó, mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. La verdad que había estado esperando la convirtió en cenizas. Todo lo que había sido su vida se desmoronaba. La casa estaba llena de lágrimas, de lamentos. Pero ¿sería esto el final o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? Mientras las sombras de sus secretos se cernían sobre ellos, el pasado finalmente había venido a cobrar cuentas. La familia había creído que el dolor había terminado, pero ahora todo parecía más aterrador que nunca. La tormenta rugía afuera, mientras la tempestad en sus corazones marcaba el inicio de una nueva batalla. ¿Podrían enfrentar los secretos que se les venían encima? ¿Cómo continuar sin las respuestas que desesperadamente necesitaban? La incertidumbre se adueñaba de todos, dejando un vacío abrumador. La escena estaba cargada de tensión. Isabel sintió cómo el tiempo se detuvo al ver a su hijo Carlos en el suelo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. —Carlos, respira —gritó, su voz quebrada por el miedo. El caos llenaba la sala. La tormenta afuera resonaba en un eco aterrador. Las sombras parecían cobrar vida, danzando al compás de la desesperación. —¿Qué le pasa? —exclamó Lucía, lágrimas brotando de sus ojos. Isabel se arrodilló junto a su hijo, viendo cómo su pecho se agitaba, luchando por el aire.
Carlos, por favor, háblame, suplicó, sintiendo el frío de la realidad golpeando su corazón. En ese instante, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. A medida que el terror envolvía a todos en la habitación, la figura de Estela se erguía frente a Carlos, arrodillándose junto a él. Él necesita ayuda, dijo con voz tensa. Isabel vio cómo la rabia y el pánico chocarían en un instante. «Tú no tienes derecho a estar aquí», gritó Lucía. «Te fuiste y ahora regresas como si nada». Las palabras de su hija generaron un silencio incómodo. Estela, con su mirada perdida entre el dolor y el arrepentimiento, apenas podía sostener la carga de su culpa. «No tengo mucho tiempo», murmuró, su voz temblando. «Carlos, él hereda algo de nuestra familia. Es un don, pero puede volverse peligroso. Si no actuamos rápido», la frase quedó en el aire, una sombra que amenazaba con aplastarlos. Las alarmas internas de Isabel se dispararon. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Isabel, sintiendo cómo su interior se revolvía. Pero antes de que Estela pudiera responder, un trueno ensordecedor retumbó en la casa. Las luces parpadearon, tintineando en un espectáculo de luces y sombras, y en ese momento todo se tornó caótico. Isabel comenzó a buscar su celular, pero la señal no funcionaba. La tormenta había cortado todo. Carlos dejó de moverse. El silencio se volvió eterno. Isabel le tocó la frente, tratando de sentir la calidez que le decía que todo estaría bien. Pero no había nada. «¡Carlos, no!», gritó, su voz desgarrada por el dolor, mientras un nuevo rayo iluminaba la habitación, revelando el horror en los rostros de sus hijos. La desesperación se apoderó de la atmósfera. Los murmullos se convirtieron en lamentos. Estela, aún arrodillada, se quedó inmóvil por un instante, su mirada vacía y perdida. Necesito que todos estemos juntos. Es la única manera», dijo con un hilo de voz. Entonces, un viento descomunal rompió las ventanas, y el agua del torrente empezó a invadir la habitación. Isabel sintió que la taza se inundaba, pero su mente luchaba contra la realidad que se desmoronaba. En medio de ese desorden, la figura de Alba se movió abruptamente. «¡Detente!», gritó, pero hizo un movimiento más. «Tu ausencia nos ha destruido. Eres la razón de todo esto». La ira ardía en sus ojos mientras miraba a Estela. La conversación comenzó a escalar. Cada revelación parecía más impactante que la anterior. Estela se volvió hacia ella. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Alba, no debes estar aquí», murmuró, y esas palabras resonaron en la habitación como un eco escalofriante. «¿Acaso tampoco tú eres parte de esto? Antes lo hubieras sabido, si hubieras regresado». Isabel sintió el vértigo del descubrimiento. ¿Qué significaba aquello? ¿Alba era más que una hermana? ¿Era parte de un secreto mucho más oscuro? Mientras la conversación continuaba, otro rayo iluminó el espacio y se escuchó un grito desgarrador. Isabel se volvió y un chillido resonó en la sala. Era Carlos, que con un movimiento fugaz había vuelto a respirar. Pero no era un aliento normal. Su voz era distorsionada, desesperada y profunda. «Mamá, no soy quien crees que soy», dijo, levantando la mirada, aunque sus ojos brillaban de una forma que Isabel no podía comprender. La atmósfera cambió. Un malestar generalizado recorrió a todos. Las palabras de Carlos se quedaron flotando en el aire, como si un velo se hubiera rasgado entre ellos y una verdad terrible emergiera. «No, no puedes», empezó a decir Isabel, sintiendo cómo todo su mundo se desmoronaba. Carlos se levantó. La fuerza en su mirada era aterradora. La tormenta explotaba en el exterior, reflejando la tormenta dentro de su hogar. «Hay cosas que nunca hemos contado», dijo Carlos con una voz que ya no sonaba como la suya. La revelación se hacía más oscura, y todos sintieron que el sopor de lo inesperado comenzaba a adueñarse de ellos. Isabel no podía entender. Sentía que su pecho se apretaba. «¿Qué quieres decir con eso?»,
preguntó en un susurro, sabiendo que se encontraba al borde de algo inimaginable. Todo lo que había creído conocer, cada lazo que la unía a su familia, se tambaleaba como un barco a la deriva. ¿Qué significaba esto para ellos? La tormenta rugía afuera, pero lo que Carlos había revelado era un trueno aún más potente. Todo estaba a punto de cambiar. La oscuridad los envolvería, y todos comenzaron a preguntar qué más había escondido su familia. La duda y el miedo se cernían sobre ellos, más pesados que las lluvias que arrasaban el mundo exterior. Isabel miró a Carlos, que yacía en el suelo con la respiración entrecortada. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero la tormenta dentro de su hogar parecía llegar a un punto crítico. Esa frase «no soy quien crees que soy» llenaba como un eco aterrador en su mente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, con la voz temblando. Mientras hablaba, sentía como algo pesado caía sobre su pecho, como si la realidad estuviera aplastándola. Carlos levantó la mirada y su expresión era extraña, como si no fuera el niño que ella conocía. «Te dije que hay cosas que no sabes de nosotros», dijo, y su tono era inquietante. El aire era denso, cada uno de ellos atrapado en una jaula de incertidumbre. Justo. Entonces un relámpago iluminó la habitación, y en ese instante Isabel vio algo en los ojos de Carlos que jamás había notado, un brillo extraño, como si escondiera un secreto siniestro. «Carlos, ¿qué está pasando?». Su voz brotó casi en un susurro, temiendo la respuesta. «Es nuestra herencia, no es solo un don, es una carga», continuó. Las palabras flotaron en el aire como un mal presagio. Isabel sintió que el pánico la abrumaba. «¿Qué carga? Habla claro». Lucía y Alba, paralizadas, observaban en estado de shock. El rostro de Estela palideció, como si algo se moviera en el fondo de su memoria, y ella temía recordarlo. «Carlos, no quiero que hables así», intervino Estela, tratando de contener su. «Lo he sentido desde siempre. A veces las cosas se alteran a mi alrededor», dijo Carlos, y su voz tembló. «A veces he visto cosas que no deberían existir. Es como si no estuviera solo en mi propia piel». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. «Pero nunca lo dijiste». La boca de Carlos temblaba. No podía. Tenía miedo de lo que eso significaba. «Pero ahora ya no puedo guardarlo más». Mientras la intensidad crecía en la habitación, un nuevo rayo iluminó el espacio y hubo un grito. Todos se volvieron hacia Estela, que había tomado un paso hacia adelante. «Carlos, ten cuidado. Tú no sabes lo que esto puede provocar», advirtió con una mezcla de angustia y ansiedad. «¿Qué te ocurre, Estela?», preguntó Alba, llena de rabia. «Siempre has estado fuera de esto. Nunca has estado aquí para salvarnos». Pero antes de que pudiera terminar, la atmósfera dio un vuelco. Carlos comenzó a convulsionar de nuevo, atrapando la respiración. «Mamá, por favor». Su cuerpo se arqueó, y de pronto algo pasó. Un brillo oscuro, casi líquido, comenzó a brotar de su piel. Isabel sintió que todo se ponía en cámara lenta. «¡No, Carlos!», gritó, intentando lanzarse hacia él. Pero la fuerza que emanaba de su hijo lo mantenía en el suelo. Las sombras de su poder comenzaron a girar en torno a él. Incluso la tormenta afuera parecía disminuir. «Estela, haz algo», clamó Isabel, mientras él. Terror la invadía. Estela, paralizada, solo podía observar. De repente, Carlos abrió la boca y un grito que no parecía humano salió de su garganta. «¡Es un ciclo! No puedo controlarlo». Y en un instante, el tiempo se detuvo. La habitación fue engullida en una sombra profunda, y Carlos hizo un movimiento, como si tratara de alcanzar algo en el aire. Un rayo atravesó la oscuridad, rompiendo los límites de la realidad, y con un destello cegador, se desató una explosión de energía. Las ventanas estallaron, y un viento gélido sopló a través del cuarto. Isabel se arrodilló, sujetando a Carlos,
pero su figura parecía distorsionada, como si lo que alguna vez fue su hijo se desvanecía. No, no, no. Por favor. Las palabras salieron en un susurro, mezcladas con el ruido del caos. Todo lo que creía saber se desmoronó en un instante. Carlos no solo no era quien ella pensaba, era un recipiente de algo mucho más oscuro. Isabel sintió ceder el suelo bajo sus pies mientras se desdoblaba la pesadilla. ¿Qué hiciste, Carlos? ¿Lo que heredamos realmente era esto? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y un eco resonó en la habitación. ¿Es esto lo que realmente somos?, preguntó Carlos, su voz temblando con emoción. Ante los ojos atónitos de su madre y sus hermanas, una verdad aterradora comenzaba a revelar su naturaleza. «¡No puede ser verdad!», gritó Estela. Pero era demasiado tarde. La tormenta. Afuera crecía de intensidad, y la tormenta en su hogar parecía haber encontrado un nuevo desagüe de terror. ¿Qué eran realmente? ¿Qué había despertado en Carlos? Las preguntas cernían en el aire, pero Isabel ya sabía que había cruzado una línea, y aún quedaba un camino cualquier. ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿Y qué significaba eso para su futuro? La incertidumbre envolvía a la familia como una niebla oscura, haciendo que toda esperanza latente se desvaneciera bajo el peso de su legado. Isabel miró a Carlos, con el corazón en la mano. La atmósfera en la habitación era intensa, cargada de secretos y revelaciones que parecían abrumarla. Pero mientras su hijo hablaba de cargas y poderes, algo en su voz resonaba diferente, más oscuro. ¿Qué herencia? Carlos, por favor, explícate. Carlos, con la cabeza ligeramente inclinada, parecía atrapado entre dos mundos. Su mirada, que antes tenía la calidez de un niño, ahora reflejaba algo más profundo, inquietante. «No soy el único», murmuró, y antes de que pudiera terminar, una correntada de energía oscura brotó de él, llenando la sala de un aire denso. El viento en el exterior aumentó, como si la tormenta misma estuviera respondiendo a su agitación interna. «¡Carlitos, no!», gritó Isabel, sintiendo como el miedo la estrangulaba. Pero en ese momento el caos estalló. Las paredes vibraron, los objetos comenzaron a volar y un destello iluminó la habitación. El rostro de Carlos se transformó y con un grito que resonó como un trueno, reveló su verdadera naturaleza. «¡Detente, por favor!», gritó Isabel, pero la voz de su hijo ya no era la misma. Era una mezcla de desesperación y algo más, algo aterrador. «No puedo controlarlo», mientras sombras oscuras lo rodeaban, como si el mismo miedo de la familia hubiera cobrado vida. La tormenta fuera seguía intensificándose, pero el verdadero terror había tomado forma dentro de su hogar. Carlos se arqueó. Sus ojos brillaban con una luz que no era humana. Isabel sintió que el suelo se desmoronaba a sus pies. «¿Qué estás haciendo, hijo?», preguntó casi en un susurro, mientras su corazón latía con fuerza. En la esquina, Alba y Lucía estaban paralizadas, con las manos cubriendo sus bocas, incapaces de procesar la escena. «¡Te dije que era peligroso!», gritó Estela, incapaz de mirar hacia otro lado. Su expresión era un campo de batalla de emociones: miedo, culpa, ansia. Había llegado por Carlos, pero lo que había desatado superaba su comprensión. «Mamá, solo quiero que entiendas que no soy quien crees», repitió Carlos, rasgando la frágil calma. Justo entonces, un rayo iluminó la habitación, con un brillo casi sobrenatural. Isabel se dio cuenta de que no solo temía por su hijo, estaba aterrorizada por lo que él podía convertirse. «¡Cálmate, Carlos! ¡Él es mi hijo!», gritó, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero la voz que respondía no sonaba como la de su Carlitos. Era como una mezcla de ecos, diferentes, distantes. «No lo entiendes. No puedo permanecer aquí. La verdad debe salir». Luego, un estallido ensordecedor llenó la habitación. Las ventanas estallaron, lanzando fragmentos de vidrio por todas partes. Isabel se cubrió.
En medio de este caos sintió algo. Un frío intenso la envolvió. Se volvió hacia Estela, solo para encontrarla a punto de desmayarse, acurrucada en el suelo. «Estela, reacciona. Necesitamos enfrentarlo juntos», dijo Isabel, sintiendo que el tiempo se escabulle entre sus dedos. «No deja de afectar a mi hijo. ¿Qué tienes que ver con esto?» La mirada de Estela era culpable, pero algo más. «Es por eso que me fui, porque nunca quise que lo supieras. Hay cosas que se transmiten en nuestra sangre». «¿Y qué clase de cosas?», interrumpió Alba, que no podía contener su rabia. «¿Por qué siempre nos has mantenido al margen?». Sin esperar respuesta, el caos continuó. Carlos parecía estar en el centro de un huracán de energía, una fuerza que apenas podían comprender. «No están listos para esto», gritó Carlos, y entonces, de repente, todo se detuvo. Las sombras se precipitaron hacia él como si lo reclamaran, y la habitación se llenó de un viento gélido. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna. «¡Carlitos!», gritó Isabel, tendiendo sus brazos, pero una sombra los separaba. Luego, con un estruendo ensordecedor, Carlos desapareció, absorbido por la oscuridad que había creado. El horror la paralizó. «¿Dónde está mi hijo?», gritó. La luz de la tormenta se desvaneció, y en ese momento la sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. No había ruidos, ninguna señal de que Carlos estuviera ahí, solo un eco aterrador en su pecho y un vacío abrumador. De repente, el sonido de una puerta abriéndose rompió la quietud. Isabel se dio la vuelta y vio a una figura familiar. Una mujer que jamás pensó volvería a ver. «Es tiempo de enfrentar la verdad», dijo la mujer, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, Isabel supo que nada volvería a ser igual. Cada verdad oculta, cada dolor pasado, estaba a punto de surgir en la tormenta. «¿Por qué, madre? ¿Por qué ahora?», preguntó Isabel, mientras sus ojos se llenaban de confusión y miedo. La nueva presencia revelaría lo que jamás imaginó, pero el destino de su familia dependía de ello. Todo lo que sabían, todo lo que eran, comenzaba a transformarse en un laberinto sin salida. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Algo en su interior le decía que el peor tormento apenas comenzaba. ¿Qué secretos más se desatarían en este encantamiento oscuro? La inquietud en el aire era palpable, y la familia se encontraba al borde de un abismo desconocido. Isabel miró a su madre, esa figura que creyó perdida. «¿Por qué ahora? ¿Qué verdad tenemos que enfrentar?», preguntó, su voz temblorosa, mezclada con el miedo que la invadía. La tensión se sentía como un hilo delgado, listo para romperse en cualquier momento. Estela, aún arrodillada, se mecía entre el alivio y el terror, mientras el eco de la tormenta seguía resonando afuera. El rostro de la madre de Isabel se endureció. «No estoy aquí solo para recordarte lo que perdiste. Este poder, el de Carlos, es nuestra herencia. Viene de un lugar oscuro, un lugar que debemos enfrentar juntos. Hemos escondido la verdad por demasiado tiempo». Las palabras de Estela resonaron en la habitación, como un trueno que la dejaba sin aliento. «¿De qué hablas? ¿Un poder? ¿Él?» «Es solo un niño», gritó Isabel, tratando de aferrarse a la realidad. Pero Carlos, que aún yacía en el suelo, comenzó a moverse. Un brillo inquietante irradiaba de él, y los ojos de todos lo miraban con temor. «No puedo controlarlo. ¡Ayúdame!», exclamó con una voz angustiada. Isabel se lanzó hacia él, pero una nueva ola de energía lo rodeó, como un campo de fuerza invisible. «Carlos, por favor, regresa», gritó desbordada de miedo. Pero lo que vio a continuación la dejó paralizada. Un destello de luz atravesó la habitación, viajando de Carlos hacia Estela, y en un instante todo se oscureció. Isabel sintió una opresión en el pecho, y cuando la luz volvió, la figura que estaba frente a ella no era la de su madre,
Era ella misma. ¿Qué está pasando?, balbuceó Isabel, contemplando a la extraña. Caso apenas podía reconocer su propio reflejo. Soy tú en lo que podrías convertirte si dejas que este poder domine tu vida, le dijo la figura, con una voz que reverberaba en su alma. Isabel sintió que el aire se le escapaba. ¿Esto es una maldición? Quiero a mi hijo, no a este monstruo, gritó al vacío, su voz resonando desesperada. La risa de la figura sonó como un eco lejano. No es una maldición, Isabel, es un legado que ha pasado de generación en generación. Si no lo entiendes, será tú. Ruina. En ese instante, Carlos dejó escapar un grito desgarrador. «¡Mamá! ¡No puedo más!», mientras las sombras a su alrededor lo envuelven más y más. «¡No, Carlos!», exclamó Isabel, sintiendo cómo su corazón se contraía. ¿Era posible que su hijo se convirtiera en eso? En un ser que ni siquiera podía controlar su propio poder. El suelo tembló. Las luces parpadearon y luego se apagaron. En la penumbra, alguien más apareció. La figura de un hombre, que Isabel no reconocía. Entró corriendo. «Es hora de que todo termine. No cerrar el ciclo. La única solución a este desastre», respondió él. Paso, y su vida de repente se sentía igual de inestable. Las últimas palabras resonaban en su mente. «Debemos trabajar juntos o perderlo todo». ¿Pero podrían encontrar el corazón para enfrentar lo que estaba delante de ellos? El miedo pulsaba como un tambor, y el tiempo se sentía escaso. Isabel miró a la figura de su madre, ahora frente a ellas, y la confusión se agolpó en su pecho. «¿Qué verdad debemos enfrentar?», preguntó, sintiendo temblar su voz. Mientras tanto, su corazón latía desbocado. Estela aún yacía en el suelo, como si el peso de sus propios secretos la aplastara. El aire estaba cargado de miedo, de sombras que empujaban a salir a la luz. «Este poder», comenzó la madre, pero fue interrumpida por un grito desgarrador de Carlos. Isabel sintió que el tiempo se detenía, y su hijo parecía estar luchando contra la oscuridad que lo envolvía. «¡Mamá! ¡No puedo más!», exclamó, mientras la sombra lo reclamaba, como si intentara devorarlo. «¡Carlos, resiste!», gritó Isabel, su voz casi quebrándose. Las lágrimas surcaban sus mejillas. ¿Qué estaba pasando? Era un torrente de caos, y su hijo estaba en el medio. La figura de su madre parecía irse desvaneciendo, compartiendo un instante que se sentía cada vez más distante. «Espero que puedas soportarlo», dijo la madre, mientras sus ojos se nublaban. «Es la única manera de que todos estemos juntos». Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera procesar la información, la habitación estalló en luz y sonido. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. Con un grito, Carlos se retorció en el suelo y una oleada de energía salió de él. La habitación vibró. Isabel se lanzó hacia su hijo, pero al acercarse, una fuerza la empujó hacia atrás, como una barrera invisible. «¡No!», gritó, pero el espacio temblaba con intensidad. «Debes dejar que él se transforme», insistió Estela, casi a sus espaldas. «Es la única manera de que este ciclo termine». Ante la conmoción, la figura misteriosa que había entrado se acercó y con una voz profunda ordenó: «Debemos enfrentar lo oscuro. De nuestra sangre. No puedo perderlo», exclamó Isabel, sintiéndose desgarrada. En ese instante, la figura se iluminó. Desprendía una energía que la atrapaba. «Soy el que puede liberar la carga, pero primero debes darte cuenta de lo que realmente eres». Isabel sintió la tierra moverse bajo sus pies, y los murmullos de sus hijos resonaban como ecos lejanos. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, sintiendo cómo un pánico helado comenzaba a extenderse por sus venas. La figura se volvió hacia ella, y en su mirada había algo familiar. «Isabel, tú no solo eres su madre, eres parte de la línea que sostiene este poder». La revelación la aturdió. «¿Qué línea? No puedo entender»,
La energía en la habitación se intensificó. La tormenta afuera retumbaba, pero el verdadero grito resonaba dentro de su hogar, y en el caos un brillo la iluminó. Cada miembro de la familia se convirtió en un espejo para los secretos ocultos. «Esto no es un juego, Isabel», dijo la figura. «El poder es parte de ti, y si Carlos no es liberado de su carga, el ciclo continuará para siempre». En ese instante, Carlos se irguió, sus ojos oscuros observando a su madre, con una intensidad que la dejó sin aliento. «Es hora de que el legado se rompa», bramó. La sala se oscureció y las sombras comenzaron a agolparse a su alrededor. Isabel sintió un frío abrumador. «Carlos, por favor, no te vayas», gritó, aferrándose a la última esperanza que le quedaba. Pero en su mente un torrente de pensamientos la asediaba. ¿Qué era este legado? La línea que los unía a todos, como una maldición, como un destino incierto. Y entonces un trueno atronador resonó, y Carlos gritó una palabra que la dejó paralizada. «Madre». Una figura emergió entre las sombras, revelando un rostro que Isabel nunca pensó ver de nuevo. «Soy tu abuela, y he venido a hacer las paces con nuestro pasado». Isabel sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. La realidad que conocía se desmoronaba ante sus ojos. La verdad sobre su familia, sobre su legado, estaba a punto de explotar en un mar de revelaciones. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué había hecho para merecer esto? La tormenta rugía y en su corazón la incertidumbre la atravesaba. En medio del caos solo había una pregunta. ¿Podrían enfrentar la tempestad y salir unidos, o todo se perdería en las sombras? La habitación se llenó de una luz cegadora, y el rostro de Isabel se transformó en un torbellino de emociones al ver a su abuela, una figura que creía perdida para siempre. «Tú eres», balbuceó, sus palabras atrapadas en la incredulidad. La abuela asintió, su mirada brava y ansiosa. «Ha llegado el momento, Isabel», dijo, su voz resonando en cada rincón de la sala. «El ciclo debe romperse». Carlos, sumido en un frenesí de energía oscura, luchaba contra una fuerza que lo superaba. «Mamá, ayúdame», clamó, su voz desgarrada, casi un eco del niño que había sido. Isabel sintió un dolor profundo atravesarle el pecho, como si las sombras que rodeaban a su hijo quisieran tragárselo. «No, Carlos, resiste», gritó, extendiendo sus manos, pero un invisible muro de terror la mantenía alejada. La abuela dio un paso al frente, y la luz en su ser brilló aún más intensamente. «Debemos unirnos, enfrentar nuestras verdades, o este poder consumiría a mi bisnieto», insistió, su voz firme. Isabel sintió cómo el peso de sus miedos se redistribuía, y por un instante una chispa de esperanza se encendió en su interior. «¿Cómo se hace eso? Dime». «Conozco el secreto, el núcleo de nuestra herencia, la verdad que en el pasado nos dividió y destrozó». La tormenta fuera rugía, pero el verdadero caos se desataba dentro de la casa. De repente, un rayo iluminó a su madre y a su abuela, y las mujeres se unieron, sus manos entrelazadas. «Carlos, escucha», dijeron al unísono. Un torrente de energía brotó de ellas, avanzando hacia Carlos, envolviéndolo en luz. Las sombras comenzaron a retroceder, y el rostro de su hijo se iluminó. «Eso es, deja que te alcance», exclamó Estela, angustiada. «Eres más fuerte que esto, hijo». Carlos, viendo a su madre y a su abuela, se dejó llevar por esa conexión ancestral, y al instante empezó a recobrar el control. Los gritos y el estruendo externo parecían desvanecerse. Isabel vio cómo las sombras se disipaban lentamente, como humo ante la luz. «Mamá, abuela, ¿qué está pasando?», preguntó Carlos con miedo, su voz casi un susurro. «Lo logramos», exclamó Isabel, sintiendo el alivio brotar en su interior. «No estás solo, cariño». Con un último estirón de energía,
la oscuridad se disipó y el caos cesó, dejando solo un leve susurro de viento detrás. Silencio. El tipo de silencio que calma una tormenta interior. Isabel se arrodilló junto a Carlos, cuyas lágrimas brillaban como perlas. «Te prometo que nunca más te soltaré», declaró, sosteniendo su cara entre sus manos. La abuela miró con ternura. «El poder que llevamos puede ser oscuro, pero juntos, como familia, podemos utilizarlo para el bien. Nunca más dejaremos que nos divida». En sus ojos, Isabel vio la verdad vibrante del amor incondicional. Una promesa de redención donde cada lo oscuro podía transformarse en luz. Los 5 se unieron en un abrazo, envueltos en una comunidad renovada. Habían enfrentado la tempestad y no solo sobrevivieron, habían ganado. Por fin, la sombra de sus secretos les había brindado claridad. Isabel sonrió, sintiendo que la carga en su pecho se desvanecía. Estamos juntos, y este es nuestro nuevo comienzo. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse, la tormenta afuera se disolvía a la distancia. Era un nuevo día, un día lleno de posibilidades. La esperanza resplandecía. La familia de Isabel había sido transformada y juntos se adentrarían en su futuro con la fuerza de su legado. Pero espera, antes de que salgas a disfrutar de este nuevo comienzo, debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destroza ese botón de like para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran este final impresionante. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucederá después. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Pues este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.